73.700, ciertas observaciones físicas, entre ellas oscilaciones de péndulo, que ratificaron algunas predicciones de Newton en 1689 sobre el achatamiento en los polos, debido a la consideración del planeta como una masa fluida en rotación. Esto originó una famosa discusión entre los partidarios de Cassini y Newton. Los partidarios de Cassini decían que la Tierra estaba alargada hacia los polos y Newton que estaba alargada en el ecuador. Entonces, ahí se produce una discusión. Para solventar esta discrepancia, la Academia Francesa decidió el envío de 2 expediciones, uno a Laponia, entre 1736 y 1737, dirigida por Maupertius, al que acompañan Clairaut, muy conocido, veremos de qué se trata el teorema de Clairaut, muy importante en geodesia, Camus, Autier y Celsius, y otra al Perú, entre 1735 y 1744. Podemos ver entonces la figura 7 para ambos casos. Esto dice Cassini y esto dice Newton. Al Perú con Bauger, Godin y la Condamine, además de los jóvenes guardiamarinas españoles Jorge, Juan y Antonio de Ulloa, jóvenes de 20 y 18 años respectivamente, ascendidos a tenientes de fragata para la ocasión, como se podrá concluir la primera expedición internacional con fines de medición geodésica. La idea de estas expediciones era calcular de forma precisa la longitud de 2 arcos. S1, que está acá, al norte, y S2, que está tomando el Ecuador, alrededor del Ecuador, en distintas latitudes, cuanto más separadas mejor, y determinar en cuál de los 2 casos de la figura 6 se encontraba la forma real de la Tierra. Como consecuencia de las medidas efectuadas en estas 2 expediciones, figura 8, se determinó finalmente que la Tierra estaba achatada por los polos, lo que confirmaba las aseveraciones de Newton. También se determinó un aplanamiento aproximado de 1/210 o 200, alrededor de 200. Los 2 últimos ciclos. A partir del momento en que se acepta elipsoide como revolución, se acepta el elipsoide de revolución achatado por los polos como figura geométrica representativa de la forma de la Tierra, aparece el problema de la determinación de los parámetros que definen este elipsoide. Estos pueden ser, por ejemplo, la longitud de sus 2 semiejes, el semieje mayor y el semieje menor, o la longitud de uno de ellos y el aplanamiento. Porque si tenemos la longitud, sea A o sea B, y tenemos el aplanamiento, entonces de acá podemos despejar el otro valor.
Ese es el caso más común, perdón. Conforme fueron avanzando las medidas astronómicas, fíjense cómo acá implícitamente se dice que la geodesia, perdón, astronómica, la astronomía geodésica es la más antigua. Porque en la definición de A, de B, de alfa, recién se está ingresando a la geodesia esferoidal. Y más bien se utilizan entonces las medidas astronómicas y las medidas de arco sobre la superficie de la Tierra. Se fueron adoptando distintos elipsoides que se acoplaban lo mejor posible a la región del globo en estudio. De esta manera, se fue logrando una mejor correspondencia local entre la figura geométrica del elipsoide y la superficie del terreno, es decir, la superficie real. En la figura 9 se muestra de forma exagerada el acoplamiento de distintos elipsoides, definidos con distintos parámetros a ciertas zonas de la Tierra. Podemos observar, sí, de forma exagerada, diferentes formas elipsoide y además una distancia entre el centro de un elipsoide con el centro del otro elipsoide. El elipsoide de centro O1 aquí se adaptaría muy bien para la región europea, pero no serviría como referencia para el resto del globo. De la misma manera, de la misma forma, el elipsoide de centro 2 se adaptaría muy bien para la región de América del Norte, pero no para el resto. Así se fueron definiendo elipsoides concretos en los cálculos geodésicos de cada región. Se puede mencionar como primeros elipsoides los de Delambre, de 1810, Bessel, de 1841, Struve, 1860, Helmet, 1907, Hayford, 1909 y Krasowski, de 1940. Bien, Hayford en 1909 define un elipsoide. En 1909. Y recién en 1924, estamos hablando de muchísimos años después, unos 15 años después, recién se adopta el elipsoide de Hayford como elipsoide internacional. Eso veremos un poco más adelante. Pero estamos ya mostrando el origen del elipsoide internacional de Hayford, denominado elipsoide, así como se dice, internacional. Como se mencionó a un principio, la era espacial ha contribuido en gran manera al desarrollo de la geodesia. ¿Y cuándo empieza la era espacial? La era espacial empieza en 1959, en el siglo pasado, y se desarrolla intensamente desde el año 59 hasta el año 1973. Ese es el periodo de desarrollo de la era espacial, como veremos un poco más adelante. 59, 69, 73 son 14 años. 14 años.
El estudio de las órbitas de los satélites artificiales, a esto hablamos de era espacial, que giran alrededor de la Tierra, y la observación de la gravedad sobre la superficie con los actuales gravímetros aportan importantes datos sobre el campo de gravedad terrestre. Para mencionar, en nuestro país no conozco la instalación de un gravímetro. No conozco. Por lo menos entiendo que no existen. Y por lo tanto, el manejo de la información cartográfica que realiza el Instituto Geográfico Militar, IGM, por ley de la República, es un manejo incompleto, con deficiencias. Esto es algo que hay que apuntar claramente. Entonces, el estudio de las órbitas de los satélites artificiales que giran alrededor de la Tierra y la observación de la gravedad sobre la superficie, con los cuales gravímetros aportan importantes datos sobre el campo de gravedad terrestre. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la gravedad terrestre es uniforme. Porque si fuera, ¿para qué vamos a colocar gravímetros? ¿No es cierto? O sea, en la medida en que vamos leyendo este tema, hay explicaciones y hay escenarios, situaciones que es importante comentar. ¿Para qué? Para ir formándonos un conocimiento importante, sólido de nuestra materia, que en principio es la geodesia. ¿Para qué? Para que cuando vayamos al ejercicio profesional tengamos un manejo tanto teórico como práctico de esta materia de un buen nivel, de un alto nivel. Entonces, lo que vamos leyendo y la explicación que les doy tiene que consolidar, tiene que conformar un conocimiento bastante profundo de esta materia. Este conocimiento contribuye a facilitar la adopción de elipsoides globales que sirven como referencia una a nivel mundial. Tal es la serie de elipsoides WGS, o sea, aparte del elipsoide de Hayward, existen la serie de elipsoides WGS que vienen del World Geodetic System. Este tipo de referencia tienen una importancia capital en los actuales sistemas de navegación, posicionamiento e información geográfica. No nos interesa mucho sistemas de navegación, pero sí posicionamiento e información geográfica en esta pequeña lista de 3 aplicaciones dentro del campo de la geodesia. Bueno, si hay alguna consulta o hay alguna duda, es bueno que abran su micrófono y hagan preguntas. Las dudas no hay que dejarlas para posteriori, porque tal vez nunca más vamos a poder llegar al área o a la temática motivo de la duda. Un importante campo de trabajo dentro de la geodesia lo constituye en la actualidad la determinación precisa del geoide. Fíjense, aquí estamos introduciendo un primer concepto, el de geoide. Y lo que debemos hacer, que ustedes deben hacer, es conformar lo que antiguamente se decía, una palabra muy antigua, pero que tiene un significado bastante grande, que yo le llamo el vademecum de geoide. Y un vademecum de geoide está conformado por elementos como conceptos,
formulaciones, relaciones entre elementos que hacen que uno maneje un área del conocimiento ingenieril de manera absolutamente idónea. Entonces, en ese vademecum, ¿qué debemos introducir? Fórmulas como el aplanamiento, aquí hay conceptos como achatamiento de los polos, bueno, que todos sabemos, ¿no es cierto? Y conclusión, tierra achatada por los polos. Conceptos como elipsoides de revolución, inicialmente el elipsoide de Hayford, 1909, y la adopción de elipsoides globales. Este es otro concepto importante. Eso significa no un solo elipsoide, sino varios. Y una serie de ellas se llama los elipsoides WGS. Creo que son 74 y WGS 84. Y inmediatamente el concepto de geoide. Con su definición se puede obtener la tercera coordenada, que es la altura. Esta es la tercera coordenada, considerando que previamente existen dos coordenadas, ¿verdad? Dos coordenadas. Y luego viene la tercera coordenada, que es la altura, con respecto a una referencia real y tangible en la superficie terrestre, ya que las alturas referidas a la superficie del elipsoide de revolución no tienen significación física. No tienen significación física. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen significación física? Porque todo elipsoide de revolución es una superficie supuesta, ya que excavando en cualquier lugar de la Tierra, nunca vamos a poder decir, he llegado a la superficie del elipsoide. Eso no hay, no hay. Pero sí debemos estudiar los elipsoides de revolución en general, o uno en particular, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que las alturas a esta superficie no tienen significación física. Si no se entiende, por favor, pregunte. En los últimos años se han establecido unos sistemas y marcos de referencia a nivel internacional que materializan sobre el terreno vértices geodésicos de coordenadas muy precisas. ¿Qué estamos introduciendo aquí? Un nuevo concepto basado en elipsoide de revolución. ¿Cuál es ese nuevo concepto? Son los vértices geodésicos. Y además de coordenadas muy precisas. Estos vértices sirven de punto de partida para la identificación de marcos a nivel más locales. Se trata de las International Terrestrial Reference System. Estos son los marcos. Esta es la identificación de marcos a nivel más locales. Se trata de los International Terrestrial Reference System, ITRS, International Terrestrial Reference Frame, European Terrestrial Reference System, ETRS, y algunos otros más.
Bien. Por lo tanto, estos sistemas de referencia son sumamente importantes. Sobre estos sistemas de referencia se procede con la información que se genera en el planeta Tierra, en nuestro hogar. Bien, dicho esto, que nos deja seguramente una especie de signo de interrogación, ¿no es cierto? Sin embargo, son marcos de referencia. Son marcos de referencia. Y sobre los sistemas estos y marcos de referencia se materializan sobre el terreno los vértices geodésicos. Bien, ¿qué estamos haciendo? Ampliando nuestros conocimientos poco a poco respecto de lo que es la geodesia. Bien, ahora viene un nuevo subtítulo que en realidad creo que dejamos aquí y que era para mí muy importante leer esto, actualizar esos conceptos y entrar ahora en este subtítulo numerado 3.5, que es Campos de Estudio de la Geodesia. La geodesia abarca un campo muy amplio de estudios y por lo tanto se divide en 4 ramas, por supuesto no separadas, más bien íntimamente relacionadas. La geodesia esferoidal o geométrica. Si me dicen geométrica, tengo que pensar inmediatamente en una figura geométrica seguramente regular, y que por lo tanto exige el conocimiento de matemáticas aplicada. ¿Aplicada dónde? En la geometría analítica. La otra parte, la geodesia física o dinámica. 3, la geodesia cósmica o espacial. Y 4, la astronomía geodésica, que es la más antigua, y en esta lista anotada al fondo, al final, la astronomía geodésica. Todas estas están íntimamente relacionadas. Veremos después cómo es ese concepto, qué es esa realidad. Desde un punto de vista científico, la geodesia estudia la forma y dimensiones de la Tierra y su campo de gravedad exterior, desde un punto de vista científico. Desde un punto de vista práctico, una de las mayores utilidades es que mediante sus técnicas, obviamente la geodesia, es posible representar cartográficamente territorios muy extensos. Esto se consigue mediante el establecimiento de una red de puntos, vértices geodésicos. Estamos volviendo a este concepto. Vértices geodésicos, distribuidos por toda la superficie terrestre, de los cuales se determinarán sus coordenadas, así como su elevación sobre el nivel del mar con muy elevada precisión. En nuestro país no existe una red de puntos así
como se llaman acá, vértices geodésicos. Porque el Instituto Geográfico Militar ha hecho un traslado de referencia de un datum horizontal que se encuentra en la Canoa, en Venezuela, y de un datum vertical que se encuentra en Arica, en el puerto de Arica, en Chile. Entonces se hace un traslado hasta Bolivia para que a partir de esta información se pueda generar aquello que se llama cartografía. La resolución del problema de determinación de la figura terrestre, la resolución del problema de determinación de la figura terrestre implica el cálculo de las coordenadas de determinados puntos con respecto a un sistema de referencia dado. Este cálculo exige la realización de una serie de observaciones de distintos tipos. Fíjense cómo nuestro texto es muy puntual respecto de conceptos, de acciones y de prácticas que deben tomarse en cuenta, deben efectuarse cuando se quiere manejar la información geodésica del país de manera responsable, de manera científica. Las cosas deben ser perfectamente dichas, perfectamente claras, para que no haya ningún tipo de ambigüedad. Bien. Este cálculo exige la realización de una serie de observaciones de distintos tipos. 1. Observaciones geodésicas. 2. Gravimétricas. 3. Astronómicas y 4. Cósmicas. Fíjense, en esta serie de observaciones están involucradas las 4 partes de la geodesia. En la primera, la geodesia esferoidal. En la segunda, en las gravimétricas, la geodesia física. Luego tenemos la información cósmica. Y al final, la astronómica, aunque aquí se ha alterado ese orden. ¿Cuáles son estas observaciones de distintos tipos? Decíamos geodésicas. Mediciones lineales y angulares con objeto de determinar la posición relativa de puntos sobre la superficie terrestre. Entonces, no se trata de medir por medir. Ese no es el camino, mucho menos el objetivo. Las mediciones son lineales y angulares. Ahí dice el concepto claramente. ¿Para qué? Con objeto de determinar la posición relativa de puntos sobre la superficie terrestre. O sea que a partir de una medición podemos tener puntos sobre la superficie terrestre acudiendo a diferentes métodos, tanto gráficos como matemáticos, para poder tener diferentes puntos sobre la superficie terrestre con sus respectivas coordenadas. Segundo, observaciones gravimétricas, es decir, medición de la aceleración de la fuerza de la gravedad en diferentes puntos sobre la superficie terrestre, incluido Bolivia, por supuesto. Observaciones astronómicas,
determinación de latitudes, longitudes y azimuts sobre la superficie terrestre. Y finalmente, las observaciones cósmicas, que quiere decir que significa análisis del movimiento de los satélites artificiales terrestres, determinación de las coordenadas de puntos de la Tierra a partir de la recepción de señales de una constelación de satélites. Bien. Tras el establecimiento de dicha red de puntos de control, más comúnmente denominados vértices geodésicos, fíjense, aquí hay una figura al respecto, en realidad una fotografía. A ver, vamos a la figura 5 y esta es la 10. A ver, a la figura 5. Carta de Juan de la Casa. Bueno, me había referido a esto, donde, por supuesto, se han establecido puntos geodésicos. Tras el establecimiento de dicha red de puntos de control, más comúnmente denominados vértices geodésicos, se cuenta con una estructura precisa sobre la que podrán apoyarse otros levantamientos posteriores, densificando la red inicial y dando cobertura a todo el territorio. Obviamente, la topografía será una de las grandes beneficiadas. Bien. Entonces, sobre estos vértices geodésicos, se cuenta con una estructura precisa sobre la que podrán apoyarse otros levantamientos posteriores, densificando la red inicial. Densificar significa incluyendo más puntos y dando cobertura a todo el territorio. Obviamente, la topografía será una de las grandes beneficiadas. Dado que es necesario referenciar estos puntos, habrá que elegir un sistema de referencia. La superficie de referencia para realizar la proyección de los vértices geodésicos es un elipsoide de revolución, que constituye una aproximación de la forma real de la Tierra. Dado que la superficie física de la Tierra es muy compleja, no es posible aplicarle una teoría matemática que a partir de la información procedente de las observaciones resuelva los problemas geodésicos. Esto explica por qué la resolución de matemáticas se lleva a cabo sobre un elipsoide. La determinación de la figura de la Tierra y de su campo de gravedad exterior implica un doble problema. Les voy a dejar haciendo una lectura rápida de esta parte, que empieza diciendo: la determinación de la figura de la Tierra y de su campo de gravedad exterior implica un doble problema. Aquí está el primero, y cuando decimos y por otra está el segundo problema. Así que una lectura, por favor. Me dan libre unos 5, 6, 7 minutos. Adelante con la lectura.
caso del dato estamos pidiendo $430 mensuales. Eso es, señor. Absolutamente independiente, todo independiente. Bien, continuamos. ¿Cuál es este doble problema? La determinación de la figura de la Tierra y de su campo de gravedad exterior. Por una parte, la determinación de la forma y dimensiones de una superficie matemática regular que represente a la superficie de la Tierra en su totalidad y con suficiente aproximación. Esta superficie es un elipsoide de revolución de pequeño aplanamiento llamado elipsoide terrestre y su definición engloba una tarea Y se dejó de compartir la pantalla. A ver, un segundito, vamos a ver. A ver, discúlpenme. Bueno, entonces decíamos que la definición engloba una tarea múltiple. ¿Cuál? El establecimiento de parámetros que determinen las dimensiones del elipsoide. Establecimiento de parámetros que definan su forma. Determinación de los parámetros que definan su posición, orientación sobre el cuerpo de la Tierra. Y finalmente el estudio del campo de la gravedad exterior correspondiente. Disculpe, ingeniero, sí. No está compartiendo pantalla. No tienen, uy, qué raro. Bueno, ya vamos a plantear de nuevo. O sea, ok, ahora sí. Ese es un primer problema. Es decir, para tener
la determinación de la figura de la Tierra y de su campo de gravedad. Y por otra, el estudio de la figura verdadera de la Tierra y de su campo de gravedad a partir del conocimiento de estos valores en el elipsoide y de las magnitudes que permitan definir las desviaciones entre la superficie del elipsoide y la superficie real. Hasta el desarrollo de la teoría de Molodensky se consideraba como figura de la Tierra a la del geoide, solo geoide. No se había tomado en cuenta el tema de elipsoide, pero hoy en día se entiende por tal a la figura real terrestre o a la mejor aproximación que de ella se puede obtener mediante procedimientos de medición y ajuste. El USA, o sea, United States, Estados Unidos, ¿verdad? El USA Committee on Geodesy establece como principales objetivos de la geodesia los siguientes: establecimiento y mantenimiento de redes geodésicas tridimensionales nacionales, globales, determinando los aspectos de estas redes que varíen con el tiempo. Luego, medidas y representación de los fenómenos geodinámicos. ¿Cuáles son estos fenómenos geodinámicos? Movimientos del polo, mareas terrestres y movimientos de la corteza. Aspectos que hoy son posibles realizar con las modernas técnicas, especialmente el uso de los satélites artificiales que hacen medición precisa de estos tres fenómenos geodinámicos: movimientos del polo, mareas terrestres y movimientos de la corteza. Determinación del campo gravitatorio terrestre, incluyendo las variaciones temporales. ¿Qué significa esto? Que al instalar un gravímetro en un punto específico de la superficie terrestre, se hace medición de la gravedad, las que varían con el tiempo en un mismo punto. A eso se refiere cuando dicen incluyendo las variaciones temporales. Vayamos entonces ahora al concepto de geoide. ¿Qué es geoide? La imposibilidad de expresar la forma de la Tierra mediante un modelo matemático sencillo fue la causa por la que hasta el desarrollo de la teoría de Molodensky, la figura terrestre era asociada a un cuerpo matemático abstracto denominado geoide. El concepto de geoide, por supuesto, fue propuesto por Listing en el año 1873 como superficie equipotencial o de nivel del campo de gravedad terrestre que coincida con la superficie media de mares y océanos en reposo, idealmente extendida bajo los continentes. Ese es el concepto de geoide propuesto por Listing, un geodesta de aquel siglo, el siglo XIX. Superficie equipotencial. Bien, ¿y qué sería la superficie de equilibrio de las masas oceánicas sometidas a la acción gravitatoria y a la fuerza centrífuga ocasionada por rotación y traslación del planeta? De manera que esta definición implica que el potencial de la gravedad sea constante en cada punto del geoide y que la dirección de la gravedad en cualquier punto de dicha superficie sea perpendicular al geoide. El geoide tiene en cuenta las anomalías gravimétricas debidas a la distribución de las masas continentales
y la densidad de los componentes de la Tierra y el achatamiento de los polos, por el cual es una superficie irregular con protuberancias y depresiones. Esto es geoide. Veremos después gráficos al respecto. Por tanto, y resumiendo, podemos concluir que el geoide será el lugar geométrico de los puntos que se encuentran en equilibrio bajo la acción de las siguientes solicitaciones. Fuerzas de atracción gravitatoria del resto de los puntos de la superficie del mismo. Son fuerzas muy pequeñas, pero sí existentes. Fuerza de atracción gravitatoria del resto de los astros del sistema solar. Fuerza centrífuga debida al movimiento de rotación de la Tierra. Mediante el estudio de estas solicitaciones o fuerzas y los potenciales que las mismas producen, es posible llegar a la definición geométrica del geoide. Los países que se han interesado en establecer su geoide y en general toda su información geodésica han tenido que establecer una red de estaciones gravimétricas que permitan una medición permanente de parámetros gravitatorios. Las mediciones gravitatorias se realizan mediante unos aparatos denominados gravímetros. Aquí tenemos un gravímetro. Su función básica es la de observar las variaciones periódicas en el módulo o magnitud de la gravedad. A nosotros en física nos dicen gravedad, sí, tome 9.81 metros por segundo al cuadrado. Aquí de lo que se trata es de medir la gravedad de manera permanente, hora a hora, donde en las estaciones gravimétricas. En la imagen se muestra la instalación de un gravímetro. Estos aparatos necesitan trabajar con una alta resolución del orden de 10 a la menos 8 metros por segundo al cuadrado para poder apreciar pequeñísimas variaciones en el valor de la gravedad. En la figura 12, en la figura 12, se puede ver el registro de observación del gravímetro anterior, durante el periodo de una semana. Dicho registro se representa mediante una gráfica que relaciona el módulo de la gravedad con la variación del tiempo en horas. Entonces, aquí tenemos el módulo de la gravedad en un mismo lugar y aquí tenemos las horas de una semana. Serían 24 horas por 7, los 168 horas. Y la variación de la gravedad que podemos observar va del más menos 100, ¿verdad? Más menos 100. Donde la variación va del más menos 100 por 10 a la menos 8 metros por segundo al cuadrado. Gráfica obtenida a partir de los datos registrados por el gravímetro. En la figura 13, aquí está, en la figura 13, podemos ver una representación del geoide, en la que las variaciones altimétricas son desniveles con respecto al elipsoide de referencia. Magnitud n en la figura 14. Aquí está. Magnitud n en la figura 14. Y están dibujadas con diferentes colores. Las
profundidades en azul, las profundidades en azul del geoide, y las protuberancias en color rojo. En la figura 14 se muestra otra representación del geoide, esta vez mediante curvas de nivel con una equidistancia de 10 metros. Ambas imágenes han sido obtenidas partiendo de una malla cartesiana de coordenadas X, longitud, y Y, latitudes, y Z, elevaciones del geoide sobre el elipsoide de referencia, WGS84. O sea que, como ustedes podrán observar, es indispensable la definición de un geoide de referencia para poder elaborar geoide. Esto es fundamental comprender. Publicada por la USA, United States Defense Mapping Agency, con un intervalo de 10 grados, figura 14, tanto en longitud como en latitud, refiriéndose a esta figura. El Departamento de Geodesia y Geofísica, otra institución, National Imagery and Mapping Agency, NIMA, de Estados Unidos, publica un modelo del geoide referido también al elipsoide WGS84 con un intervalo más pequeño de 0.25 grados, el cual permite obtener representaciones mucho más detalladas, como la que podemos ver en la figura 18. Saltamos un poco de la figura 14, esta es la 15, aquí tenemos la 16. También es geoide en una zona específica que es Alaska, en Estados Unidos. La figura 17, solo 2 colores, aquí hay varios. Y la 18, que es un modelo tridimensional del geoide, en el que se han amplificado sus ondulaciones para una mejor comprensión. Imagen obtenida por un software específico, que es el EED Mapper 5.5. Volvemos a nuestro texto. Entonces, existe también la forma de representación mucho más detallada, como hemos visto en la figura 18. La elevación en cualquier punto del geoide sobre el elipsoide de referencia indicado, llamada altura geoidal u ondulación del geoide, puede calcularse efectuando una interpolación lineal entre los 4 puntos de la malla más cercanos. Con la utilización del software adecuado es posible generar sin grandes dificultades los distintos mapas de elevaciones presentados. Entonces, fíjense cómo acá estamos introduciendo algunos nuevos conceptos, como este, que es la altura geoidal u ondulación del geoide. Es decir, la distancia que existe entre el elipsoide y el geoide. Puede ser positivo, como puede ser negativo. Aquí vemos las distancias positivas y acá vemos las distancias negativas. En general, el nombre de esta diferencia altimétrica se llama altura geoidal u ondulación del geoide.
Aquí tenemos la figura 13 que dice representación del geoide obtenida mediante el tratamiento de la maña con intervalos de 10 grados, publicada por la USDMA, US Defense Mapping Agency, eso es USDMA, con el programa de tratamiento digital de imágenes llamado ER Mapper versión 5.5. Este es el modelo de geoide con líneas de nivel cada 10 metros. Esta es la malla cartesiana sobre la que permite mejor generar un modelo de geoide a base de curvas de nivel. A veces no es bueno decir curvas, ¿no? Es mejor decir líneas de nivel. Pero también se utiliza el concepto de curvas de nivel. Se plasma este modelo del geoide. Entonces aquí diríamos que está todo graficado, el mapa, es decir, la malla cartesiana mundial. Acá tenemos representación del geoide en la zona de Alaska. Fuente, la NGSS, United States National Geodetic Survey. Como ustedes podrán observar, existen diferentes instituciones en los Estados Unidos que hacen este control y mantenimiento del geoide. La una es la USNGS, la otra es la USDMA, ¿no es cierto? Y también la US Defense Mapping Agency y la National Imagery and Mapping Agency, NIMA. Varias instituciones que hacen un control y un modelamiento del geoide. Esta es National Imagery and Mapping Agency, 0.5 grados, basados en el elipsoide de revolución de WGS84, que genera el Geoid Model, el modelo geoidal. Bien. Para la correcta definición del geoide, es necesario establecer el concepto del nivel medio del mar, en contraposición con el que podríamos llamar nivel instantáneo, pues la superficie real de los mares, no se adapta con exactitud al geoide, debido a la existencia de mareas y corrientes marinas, por supuesto. Por lo tanto, podríamos definir al geoide como la superficie equipotencial que se corresponde con el nivel medio de los océanos, como ya apuntábamos al principio de este capítulo. La desigual distribución de las masas continentales, así como la densidad variable de los materiales que componen nuestro planeta, hacen que el geoide no sea una superficie regular y que en cambio presente protuberancias y depresiones, apartándose de la superficie regular media en desniveles que alcanzan los más o menos 100 metros. Si nosotros observamos las protuberancias en el continente sudamericano, estaríamos hablando de las distintas formaciones, como son, por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? 6.000 metros y algo más sobre el nivel del mar en las partes
de protuberancia elevadas. En los Himalayas, como 8.000 metros, positivos sobre el nivel del mar. En los sectores de océano, tenemos sectores acá con depresiones que llegan incluso a los menos 11.000 metros. Las depresiones son de dimensiones mucho mayores, hasta 11.000, mientras que las protuberancias algo más de 8.000, como sucede en el Himalaya, con el monte Everest. Pero a pesar de eso, el geoide, relativo al elipsoide, tiene una variación de más o menos 100 metros, así como hemos anotado acá. La figura 18 dice modelo tridimensional del geoide, en el que se han amplificado sus ondulaciones para una mejor comprensión. Imagen obtenida con el MAPED 5.5. Si la Tierra tuviese una densidad uniforme y su relieve no existiese, el geoide tendría la forma de un elipsoide achatado y centrado sobre el centro de masas de la Tierra. Pero la figura del geoide depende, sin embargo, de la distribución de masas en el interior terrestre. Donde existe deficiencia de masa, el geoide se hunde por debajo del elipsoide medio, y donde existe exo, se levanta sobre dicho elipsoide. Esta desviación entre el elipsoide y geoide se conoce como ondulación o altura geoidal. También, y como consecuencia de la distribución de masas en el interior de la Tierra, el geoide es indeterminable rigurosamente hablando. Esto es importante. El geoide es indeterminable rigurosamente hablando. Su definición exige el establecimiento de hipótesis sobre la estructura terrestre. Esto justifica por qué Molodensky, es un geodesta ruso, desarrolló la teoría que lleva su nombre, con el objeto de estudiar la figura real de la Tierra a partir de mediciones realizadas sobre su superficie y sin necesidad de hipótesis sobre su estructura interna, sin más que definir una superficie auxiliar llamada cuasi-geoide, que es posible determinar exactamente. La teoría de Molodensky hace que las tareas geodésicas tengan una solución rigurosa y, por tanto, que no sea necesario estudiar la figura del geoide. Al conjunto de operaciones precisas para trasladar las magnitudes medidas sobre la superficie terrestre al geoide, cuasi-geoide o elipsoide, se las conoce con el nombre de reducciones. Y así, a las distancias reducidas obtenidas a partir de las distancias naturales o geométricas, se les tiene que aplicar un factor de corrección para su traslado al geoide o cuasi-geoide y de estos al elipsoide. Fíjense acá, por lo tanto, estamos hablando de un proceso. Primero, medición de magnitudes, ¿no es cierto?, sobre la superficie terrestre, y luego el traslado de estas medidas, de estas magnitudes medidas, el traslado primero al geoide, cuasi-geoide o elipsoide, y este proceso se conoce con el nombre de reducciones.
y así a las distancias deducidas obtenidas a partir de las distancias naturales geométricas, se les tiene que aplicar un factor de corrección para su traslado al geoide o cuasi geoide, y de estos, o sea, geoide o cuasi geoide, al elipsoide. Y después del elipsoide, del traslado al elipsoide, luego el uso de unos modelos matemáticos para generar cartografía, que es lo que finalmente interesa al ingeniero civil. Veremos al respecto un gráfico muy interesante, muy objetivo de lo que significa este proceso. No obstante, en el campo de la topografía y en el de la geodesia de orden inferior, fíjense, hay geodesias de orden superior y de orden inferior. Eso nos está queriendo decir este párrafo. No obstante, en el campo de la topografía y en el de la geodesia de orden inferior, es aceptable considerar que el geoide coincida con el elipsoide y, por lo tanto, hacer directamente la conversión de las magnitudes terrestres al elipsoide. En tal caso, la solución al problema de reducción de las distancias al elipsoide se puede estimar con una aproximación aceptable por el factor de corrección al nivel medio del mar, que es el geoide. Entonces, de esta manera hemos establecido el concepto de geoide. Me gustaría ubicar la gráfica que les he comentado hace instantes para que estos párrafos, 1, 2, 3, principalmente el primero y el segundo, queden queden de manera bastante gráfica, bastante clara. Entonces, voy a suspender esta presentación por unos pequeños instantes y a ver si esa gráfica les puedo conseguir inmediatamente. No sé si hasta este punto tienen alguna consulta. Me gustaría escuchar preguntas al respecto. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Ninguna. Por el momento. Adelante. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. No, ninguna. Muy bien, a ver, voy a dejar de presentar un momento, voy a buscar ese gráfico a ver si puedo encontrar, debería tenerlo a la mano, pero a ver, vamos a suspender por un rato la presentación. Muy bien, tengo acá. Bien, el párrafo que he compartido con ustedes
tiene una gráfica de esta naturaleza. Habíamos hablado de unas mediciones sobre la superficie terrestre. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto? Dice, toma de medidas en la superficie terrestre. Correcciones para referir estas medidas al geoide. Correcciones para referir estas medidas al geoide. Entonces tendremos geoide. Luego, correcciones para referir los datos al elipsoide de referencia adoptado. Veremos un poco más adelante en nuestra materia que existen en este momento alrededor de 20 diferentes elipsoides de referencia. Entonces tiene que haber uno adoptado. Y al realizar estas correcciones, generaremos el elipsoide de referencia. Si vamos a alguien consulta, Juan Luis Flores, la clase de hoy es hasta las 5:15, evidente, solo que vamos a hacer un pequeño descanso en unos instantes. Entonces, a esto se llama el problema de reducción. Este es el problema de reducción. Entonces, tenemos la información referida al elipsoide de referencia. Y luego hacemos un último paso que dice aplicación de las relaciones matemáticas propias del sistema de proyección cartográfica elegido. Aplicación de relaciones matemáticas propias del sistema de proyección cartográfica elegido. A esto se llama proyección cartográfica. Proyección cartográfica. Y eso nos genera plano. Sobre un plano, en la ingeniería civil realizamos proyectos de ingeniería civil. Llámense vías, carreteras, obras ferroviarias, obras de conducción de agua por gravedad en los sistemas de riego, principalmente, sobre plano cartográfico. Entonces, esta gráfica tiene un título que dice proceso necesario para llegar a la representación plana de una porción de la superficie terrestre. Eso nos permite generar planos cartográficos. Bien, este es un trabajo que hay que realizar de manera precisa, científica, con equipo y con un software especializado, que lamentablemente en nuestro país todavía es inexistente. En nuestro país, a través del Instituto Geográfico Militar, lo que se hace es vuelos aerofotogramétricos. Vuelos aerofotogramétricos para generar cartografía. Y ese es un trabajo que no está contemplado en este proceso. Entonces, significa que a Bolivia le falta tecnología, le falta trabajar en este proceso que cuesta tiempo y dinero. Cuesta tiempo y dinero. Todavía, lamentablemente, en pleno siglo XXI, no hemos llegado a esto. Y si podemos ver geoide de la parte de Bolivia,
es que ese geoide se ha obtenido realizando interpolaciones, que no es el camino más adecuado. No podemos interpolar geoide en una superficie tan grande como tiene nuestro país de un poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados. No es una buena práctica. Al respecto, ¿tienen alguna pregunta? Bien, vamos a suspender nuestra clase unos 10 minutos, unos 10, 12 minutos, y vamos a continuar con la siguiente parte de nuestra materia.